en el norte no recibían prácticamente nada de recursos de regalías directas. Los beneficiarios, como muestra esta gráfica, no eran, digamos, los departamentos con mayores índices de desarrollo. De hecho, el caso de La Guajira, Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, se mantenían por debajo de la media departamental en términos de desarrollo. Entonces, pues había una inconsistencia entre, digamos, recursos y calidad del gasto, si uno quisiera pensarlo en ese sentido. La población, digamos, en términos de pobreza también se repite en los departamentos más productores. Como les digo, había una estimación de que la producción se disparara y pues en un escenario de eh, posibles choques macroeconómicos e ineficiencias en el gasto, pues el gobierno nacional presenta esta modificación. Efectivamente, el acto legislativo de 05 del 2011 se aprueba y se crea de alguna manera analógicamente al sistema general de participaciones unos fondos. En el SEP tenemos unas bolsas, acá tenemos unos fondos a los cuales tienen acceso en su mayoría todos, a excepción del fondo de entidades receptoras, que son básicamente las regalías directas. Entonces se crea un fondo de ciencia y tecnología, de compensación regional, de desarrollo regional, de ahorro pensional territorial, de receptoras, es decir, de regalías directas, y de ahorro y estabilización, que es ese fondo que no va a dejar que ingresen de manera masiva o va a controlar, hacer de filtro los recursos, digamos, de divisas extranjeras. Estos son pues los principios de la reforma: ahorro, equidad, competitiva regional y buen gobierno. Básicamente, ¿qué modificaciones trajo aparte pues, de los criterios generales que ya les he dicho? Pues que las regalías ya no se ejecutan de manera directa, ya no le llegan directamente a las entidades territoriales, sino será un tercero el que apruebe y faculte a las entidades territoriales a su ejecución. Este tercero se denominó órganos colegiados de administración y decisión. Bueno, se reafirma, por supuesto, que las regalías no son parte del presupuesto nacional de las naciones y que se estructuren el gasto en regalías a través de proyectos y ojalá proyectos de impacto regional, es decir, proyectos que salgan más allá de la jurisdicción del municipio y piensen, pues, digamos, en términos de conectividad, de competitividad y demás. Eh, bueno, aminora riesgos macroeconómicos, permite ahorros, focaliza inversión, ahorra para pensiones y, pues, de alguna manera, como les digo, le distribuye a todo el país. La distribución. Si ustedes ven visualmente, se parece de alguna manera a las bolsitas del SGP. Estas son las bolsas del SGR. Entonces, de alguna manera, pues, es un sistema más equitativo en términos de que a todos les beneficia. Estos son los fondos, como les digo, que se crean. El que es exclusivo para algunos es el de productores. El resto, en su mayoría, tienen acceso todos. Estos son los órganos colegiados de administración y decisión, que son órganos tripartitos, integrados por tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, los departamentos, la gobernación y las alcaldías. Únicamente el Fondo de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de las alcaldías, se presentan universidades. Para la aprobación de alguna manera y viabilización de los proyectos se requiere pues la aprobación de dos, o el voto positivo de dos de estos tres miembros. Ese es como el esquema que se ideó. Entonces pues ahí están digamos, las competencias de estos OCADs y cómo es el ciclo además de los proyectos. Así quedó pintado, digamos, el país territorial después de la reforma. Los municipios y departamentos que no recibían pues empezaron a recibir recursos. La idea, como les digo, era ahorrar en términos en tiempos de expansión digamos, desahorrar en tiempos de crisis, porque además es importante entender que las regalías son finitas. Un recurso natural, pues por su naturaleza, se acaba. Entonces, había que ahorrar para extender la posibilidad de gastar en el tiempo. Sin embargo, el sistema no cumplió en su capacidad con los objetivos planteados, en el sentido en que pues, las entidades productoras eran las que tenían las externalidades negativas de las explotaciones y no veían la mayoría, digamos, tan compensado estas afectaciones. Los OCADs tenían un enorme problema y es que no lograron dinamizar la aprobación de proyectos. Había muchos proyectos estancados, bien sea por la mala estructuración de los mismos o porque el OCAD no tenía capacidad, digamos, burocrática o operativa para reunirse y aprobar proyectos de manera, digamos, acelerada, como el ritmo de la inversión requería. El diseño institucional de alguna manera inflexibilizaba casi que como los gastos de destinación específica,
la ejecución de los recursos, entonces había, digamos, incompatibilidades entre las prioridades del gasto en los territorios y lo que el fondo de alguna manera ya por ley definía en qué se debía gastar. Las entidades territoriales no lograban estructurar proyectos, nunca, digamos, se logró hacer ese fortalecimiento institucional y al final los recursos terminaron acumulándose en las fiducias. Entonces, ese era el gran problema. Los recursos no se ejecutaban y terminaban en los bancos acumulándose, 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 porque pues había muchos filtros para ejecutarse. Además que se seguían manteniendo dudas al respecto de la ejecución misma del recurso. Siempre había escenarios de corrupción y demás. En diciembre del año anterior se presenta una nueva modificación al sistema y se intenta de alguna manera reajustar. Pasa a las regiones productoras del 13% del sistema al 25%, se aumentan recursos para las regiones pobres, se eliminan los fondos para, digamos, de alguna manera aumentar la discrecionalidad, se mantiene la inversión regional, digamos, para promover proyectos de alto impacto.